radio de noticias Agencia Caliyuca, la seguimos llamando radio a pesar de que sea un canal televisivo. Lo que pasa es que intercalamos un poco a veces cuando el amigo Garrasalde no puede. El programa anterior comentamos, ¿no?, que hay una parte que fue hecha en radio y otra parte que fue hecha en televisión. Bueno, este es un programa totalmente televisado. Es el programa número 281, que corresponde al día 19 de febrero de 2019, soportando un clima terrible en la ciudad de Buenos Aires, un calor agobiante que parece que va a abarcar toda la semana hasta el jueves con 39 grados, así que va a ser una cosa prácticamente del otro mundo. Pero lo cual desde ya no nos impide ni nos obstaculiza a nosotros para hablar de nuestro tema recurrente y fundamental, que es la guerra de civilizaciones, que insistimos, ¿no?, para las personas que lo escuchan por primera vez, la civilización occidental, el mundo entero, no solo la civilización occidental, sino el mundo entero está en guerra. Y es una guerra entre dos civilizaciones que son la moderna y la tradicional. Y en estos momentos, bueno, la civilización tradicional, que es aquella que concibe que el eje de la existencia es Dios, el más allá, la vida es un tránsito hacia la eternidad, a diferencia de la era moderna, tecnológica en la cual vivimos, en donde lo principal es la economía, que es el destino del hombre, en donde no existe el más allá ni la trascendencia, o sea, esta vida es lo único que interesa. Incluso ni siquiera hay metas históricas que van más allá de esta etapa que nosotros hemos calificado la etapa del paria, ¿no?, a diferencia de las otras etapas. La etapa burguesa, bueno, todavía, y la proletaria todavía tenían ideales, ¿no?, el socialismo, el liberalismo, conseguir la paz universal. Bueno, acá lo único que interesa es el vientre, lo inmediato, digamos así, ¿no?, que es la era posmoderna, la era del paria. Estas dos civilizaciones están en guerra y hoy en día, bueno, el eje principal está dado por el fundamentalismo islámico, que tal como nosotros hemos mencionado varias veces, es la única fuerza que contrasta en contra del mundo moderno. Y bueno, los ejes principales que nosotros mencionamos en programas anteriores están dados principalmente en Asia y en África. Y por reflejo también se dan en otras zonas, pero como actitudes de reacción. Porque a diferencia de lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, que fue también una guerra de civilizaciones, aunque más acotada, la guerra mundial se dio solamente en territorio europeo y en territorio asiático, en Japón, pero nunca tocó a Estados Unidos. Bueno, esta guerra ha tocado a Estados Unidos y lo sigue tocando porque justamente estalla a partir del gran ataque del 11 de septiembre del 2001 y otras acciones que se efectuaron de menor envergadura, pero que siguen desarrollándose. Algún día sería interesante saber qué cantidad de muertos soldados norteamericanos han caído desde el año 2001 hasta el presente. No, es un secreto muy bien guardado, porque, claro, no conviene desalentar. De todos modos, es cierto que Estados Unidos hoy en día manda a otros a hacer la guerra, porque lógicamente el dinero corrompe muchísimo. Y hoy en día en Siria tenemos que Estados Unidos, bueno, ha mandado nada más que efectivos especializados, esta tropa que va a sacar el señor Trump, ¿no?, porque según él ya está ganando la guerra en Siria, y no es así, lo explicamos la vez pasada. No fue hace un año y medio que dijo que había ya derrotado al ISIS. No, todos los días dice eso, o sea, la semana pasada iba a dar el gran anuncio de la victoria final, pero parece ser que no, y que el SDF está diciendo que no, que se necesita más tiempo todavía porque el ISIS se ha desparramado en varios lugares. Siempre dicen, sí, son 2 kilómetros, 6 kilómetros, ahora decían 600 metros cuadrados, ¿no? Pero siempre están, siempre aparecen, es como el ave fénix que resurge permanentemente de las cenizas. Y bueno, y se ha dado así una serie de circunstancias que se han expandido por otros lugares. Por ejemplo, en la India, en Cachemira, ha habido un atentado muy grande hace poco en contra del régimen hindú, que como sabemos, bueno, hoy Macri está visitando la India, ¿no? Es un régimen, el hindú,
que como el chino ha sucumbido totalmente a la modernidad. Porque China, como hemos explicado varias veces, es un país hipercapitalista cuyo paso intermedio fue el comunismo. El comunismo fue el paso intermedio hacia el capitalismo. Y en la India, qué cosa curiosa, ¿no? El partido hindú que hoy en día promueve todo este proceso de hiperindustrialización, de hiperconsumismo, incluso hasta en el cine están haciendo una imitación de Hollywood, Bollywood, fue promovido por un partido que se reivindicaba a sí mismo como tradicionalista hindú, que reivindicaba las antiguas tradiciones hindúes. Bueno, lamentablemente es así y nos encontramos que en la región de Cachemira, que es una región disputada, bueno, ha habido un ataque en contra de las Fuerzas Armadas hindúes, en donde murieron 42 importantes personas, ¿no? Militantes, soldados del régimen hindú. Así que, bueno, y por eso es un nuevo polvorín. Ahora la India se ha convertido en el nuevo polvorín. Lo tendríamos que agregar a ese mapa famoso que dimos hace 2 programas. Y también en Irán ha pasado algo, ¿no? Vos tenías algo que contarnos, habías elaborado un pequeño informe sobre el tema de Irán. Sí, un poco para rastrear los orígenes Ajá. de lo que aconteció. La semana pasada Sí. hubo un atentado en Irán, donde murieron 27 personas y entre ellos miembros de lo que era la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán. La reacción del gobierno iraní ha sido con palabras muy duras. Amenazó, según las declaraciones de un general, Mohamed Ali Jafari, amenazó con tomar represalias contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. O sea, hay una interna muy interesante, ¿no? Bueno, ¿a quién se atribuyó el atentado? Se lo atribuyó un grupo que se llama Yundalá, Soldados de Dios, que fue creado en la década del 80, que es una escisión de otro grupo, Movimiento Autonomista de Baluchi, que es una zona fronteriza con Pakistán, y que por lo visto hay una importante comunidad sunita. Entonces ya ahí había un problema con el gobierno chiita de Irán. Y en los 80 era apoyado por Saddam Hussein, que en ese entonces estaba en el poder en Irak. Ajá. Bueno, de ese grupo salió un líder, Abdolmalek Rigi, que fue el fundador de este grupo, digamos terrorista, esta guerrilla, y el cual fue capturado en el 2010 y ajusticiado por el gobierno de Irán. O sea que son sunitas estos, hay que aclarar. Exactamente. Y el gobierno de Irán Son es chiita. sunitas. Y Saddam Hussein, que no era religioso, Los apoyaba. claro, o sea, utilizaba la religión para sus fines, en este caso como Irán era su gran enemigo, entonces era de algún modo su apoyatura religiosa, aunque él utilizó siempre para fines políticos. Bueno, viendo la biografía de este fundador de este grupo, los Soldados de Dios, se dice que se formó en una escuela, en seminario donde había líderes talibanes. Y bueno, por supuesto de ahí sale de que existe un contacto con Al-Qaeda, más allá de que nunca el líder lo reconoció, pero también se le acusa, obviamente, de haber tenido contacto con la CIA, etcétera, etcétera. Ya conocen todos ustedes ese tema, de quien pelea contra Irán, son toda gente de la CIA. Bueno, nunca vamos a negar que por supuesto la CIA puede estar dando vuelta y apoyando cualquier tipo de cosas que indirectamente le convengan a Estados Unidos. Porque como sabemos, Irán fue un enemigo importante de los Estados Unidos por el Ayatollah Khomeini, no por los actuales dirigentes. Exacto. Entonces, bueno, la CIA sí tuvo que operar y alentar cualquier tipo de sublevación. Así que... Pero ojo que en estos momentos hay una gran rivalidad entre Estados Unidos e Irán. Exacto. Y el señor Trump ha amenazado ya varias veces con atacar Irán. Bueno, esto es muy interesante y a nosotros nos agrada porque, bueno, es importante que nosotros tenemos
una gran estima a lo que fue la revolución iraní del Ayatollah Khomeini. Exactamente. Y ojalá que estas acciones que hace Trump en contra, estas prepotencias que tiene el presidente norteamericano, les haga entender al gobierno chiita que, bueno, que el enemigo está ahí, que el enemigo en este momento no es estar combatiendo estos grupos salafitas, como suelen ellos siempre referirse, que están peleando en Irak, que están peleando en Siria en este momento. Exactamente. Así que bueno. Yo al respecto quiero ser reiterativo en algo que para mí es fundamental, ¿no? Y el fundamentalismo lamentablemente está dividido en bandos. Y incluso el fundamentalismo sunita. Existe un gran antagonismo entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Nosotros al Estado Islámico lo hemos respaldado en tanto ha luchado en contra de las fuerzas modernas. Pero hemos cuestionado muchas veces sus tácticas excesivamente sectarias, distintas de las que sugería Bin Laden cuando estaba vivo. Bin Laden le criticaba a al-Zarqawi el hecho de que éste estereotipara el conflicto con los chiitas. Indudablemente al régimen le conviene este antagonismo entre sunitas y chiitas. Los que sostenemos la unidad trascendente de las grandes religiones, pensamos que tienen que unirse todos los fundamentalismos, tanto el chiita como el sunita, ¿no? Y que es realmente una cosa lamentable que existe este conflicto. Es más, en el programa, hace 2 programas, cuando nosotros pusimos un mapa, hicimos notar que Al-Qaeda estaba en Irán. Y sabemos bien que hay una cierta inteligencia entre el régimen de Irán y Al-Qaeda. Porque indudablemente este origen común que tiene Al-Qaeda con el Ayatollah Khomeini se basa en un mismo maestro que tuvieron los dos, que fue Sayyid Qutb, de la hermandad musulmana, que fue el tanto maestro del Ayatollah Khomeini como de Bin Laden. Es más todavía, el léxico que utilizaba el Ayatollah Khomeini era el mismo léxico que utilizaba Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, cuando hace una explicitación de lo que son los Estados Unidos, no lo califica como un imperialismo económico, sino como un enemigo teológico, un enemigo moral. Lo llama el Gran Satán. O sea, es una expresión del satanismo en Norteamérica, del mismo modo que Rusia. Son las dos expresiones del satanismo materialista. Ya lo hemos dicho otras veces, así que no queremos ser reiterativos. Sayyid Qutb se convierte al Islam visitando los Estados Unidos. Cuando es obligado a ir a los Estados Unidos por el régimen del rey Farouk de Egipto, ahí se convierte al Islam, por reacción. Porque indudablemente el mundo moderno, así como genera en las personas estados de total sometimiento espiritual, también genera grandes reacciones. O sea, los grandes místicos y los grandes santos han surgido a partir de grandes crisis. No surgieron así en los momentos de paz y de bonanza. Por eso Nietzsche solía decir muchas veces que los estados de bonanza económicos suelen ser los peores de todos, porque de algún modo apoltronan a las personas. En cambio, cuando hay grandes crisis, pueden surgir grandes espiritualidades, ¿no? Así que, bueno... lamentablemente, ahí en el Medio Oriente existe una cicatriz muy grande que es muy difícil de sanar, que fue la presencia de Saddam Hussein. Hay que ser claro, Saddam Hussein fue un apéndice de lo que fue Estados Unidos en la región, sirvió a los intereses norteamericanos, cuando no le convino lo sacaron. Lo sacaron, exactamente. Como ha sido la historia de todo, también el Shah de Persia. Exacto, cuando fue la guerra entre Irak e Irán, nosotros indudablemente estábamos del lado de Irán, porque era un estado religioso en contra de un estado laico apoyado por los Estados Unidos, ¿no? Ahora, luego, la cosa cambia cuando Estados Unidos, porque claro, Saddam Hussein cuando no puede con Irán, trata de expandirse a costa de los estados del Golfo, invade Kuwait, y ahí viene el gran problema con Bush padre, que a raíz de eso invade Irak
¿no? Y ahí participa el gobierno de Menem, todavía nos acordamos de ese detalle, ¿no? Que le costó después a Menem todos los atentados que tuvo por haberse metido las narices ahí en el Medio Oriente. Bueno, pero eso es un tema... Es muy similar a lo que está pasando ahora actualmente acerca de nuestra postura. En su momento nosotros rechazábamos un gobierno como el de Saddam Hussein, y en el momento en que fue atacado por Estados Unidos y sus aliados, nosotros defendimos. Exactamente. Lo mismo que está pasando hoy con Venezuela es lo mismo. Hemos sido críticos de lo que fue este socialismo venezolano pseudo-peronista, sí. Pero ahora en que el gobierno... Yo no diría pseudo-peronista, peronista. Peronista, en realidad sí, es peronista. Sin serlo, sí. Y ahora que en este momento está amenazada la soberanía de un Estado, al cual nosotros los venezolanos tenemos un cariño muy especial, siendo amenazado en este momento por el gobierno de Estados Unidos y otros presidentes lacayos latinoamericanos, exacto. ¿Cómo no vamos a estar en defensa de esto? Pero por supuesto, ¿no? O sea, ya que entramos en el tema de Venezuela, cada vez las cosas se ponen más... complicadas allí, ¿no? Porque yo creo que si Maduro precisaba un aliado, este aliado que le ha surgido en último momento es el señor Trump, porque nadie ha trabajado mejor para la causa de Maduro que el señor Trump. Para unificar. Exacto, hoy en día acaba de sacar una declaración por la cual dice que todo aquel militar que no se subleve en contra de Maduro, dice, no va a tener, va donde exiliarse o va a terminar en la cárcel de Guantánamo. Todas esas bravuconadas que suele expresar el señor Trump. Bueno, yo creo que después de esta declaración, si había algún militar que pensaba sublevarse en contra de Maduro, eso desapareció, porque lógicamente el que se subleva va a parecer como un cobarde actualmente. Así que le está haciendo unos favores al señor Maduro, pero descomunales, evidentemente. Así que nosotros lo que alentamos en todo momento es que sea una revolución interna lo que se dé y sin buscar apoyos de países extranjeros, ¿no? Sin buscar apoyos de Norteamérica, de Europa, como hace este Guaidó, que para mí este Guaidó es la contracara del régimen, porque aquí no se trata de salir de un socialismo para entrar a un liberalismo. Hay algo muy interesante, que es que el chavismo es un fenómeno que es muy hispanoamericano. ¿Por qué? Porque él no surgió de un partido político con una doctrina clara, con un desarrollo, no, surgió de una situación espontánea, y es un líder carismático que llega al gobierno por un método democrático, un método eleccionario, y no existía puente entre él y ese pueblo. O sea, él era como una especie de caudillo sin una estructura. Bueno, pero surge luego de un golpe militar, recordemos, porque primero da un golpe militar Chávez, sí. Y logra de esa manera conseguir así un espacio político en la sociedad, y luego llama a elecciones, una vez que muchos años después. Exacto. Pero él llega a través de un golpe militar, el señor Chávez. Recordemos ese Es conocido. Exacto. Es conocido. Y se hace conocido de esa manera. Sí. Pero es un fenómeno muy latinoamericano este. El problema siempre es cómo uno se consolida después de esto. Porque si él logra llegar a través de la artimaña de la democracia, el problema es cuando queremos seguir con la misma democracia, justificarnos en el poder. Ese es el problema que no llegamos los latinoamericanos a entender, que ese es nuestro cáncer, la democracia. Si Chávez hubiese tenido una conducta tradicional de lo que es dirigir una nación, un caudillo, toda la tradición hispana y la precolombina, y realmente hacerlo, y no con las influencias marxistas por un lado y la democracia por el otro, las cosas hubiesen sido distintas. Exactamente, o sea, volver a la tradición hispánica. Y ese es siempre el problema nuestro. Sí, que lamentablemente eso no sucede. Está en nuestra sangre el caudillo, exacto. Pero no sabemos consolidar eso. Pero nosotros ahora tenemos aquí la gran posibilidad en la Argentina de formular un programa alternativo. Porque, bueno, ha fracasado el socialismo kirchnerista, Sí, ¿no? sí. Y que en realidad tampoco fue un socialismo puro, pero fue el socialismo que pudo haber.
y ha fracasado ahora el liberalismo macrista. Sí. Ahora, ante esto, lo que tenemos aquí en Argentina es que aparecen una serie de liberales diciéndonos que ha fracasado porque no se aplicó de manera pura, de la misma manera que aparecen marxistas que dicen que no fue suficientemente socialista el régimen de Cristina. Bueno, nosotros lo que queremos decir que ni liberalismo ni marxismo son las alternativas que existen actualmente. Casualmente hubo, yo lo cité hoy por internet, ¿no? Porque es muy llamativo la aparición de personajes que son realmente lamentables desde todo punto de vista, ¿no? Que salen con estas recetas de liberalismo puro como si fuera la gran panacea. Bueno, primero este sujeto expert del cual hablamos en el programa anterior, sí. Y hoy aparece uno nuevo, ¿no? Bueno, un tipo payasesco realmente, un tal Milei, que se pone a cantar, ¿no? Hace payasadas. Se adapta al show mediático. Al show mediático, sí, más o menos como hacía De la Rúa cuando iba al programa de Tinelli, ¿ves? Esas boludeces así. Necesitamos llegar a la gente tonta, exacto. Bueno, chiste. Pero fíjense que a veces le sale como se sabe el tiro por la culata, porque lógicamente se tiene que poner a debatir con gente de escaso nivel, porque si lo agarra alguien que sabe, le va a dar vuelta como una tortilla, porque dice estupideces realmente, porque realmente, fíjense, el planteo de él es más o menos el siguiente, que claro, acá como ha habido un Estado que ha acumulado mucha riqueza a través de impuestos a los particulares, la solución sería que no haya más impuestos, que no haya más Estado. Y llega a decir, el Estado es un ladrón, es el robo, el Estado es el robo, esa es la conclusión de no tendría que haber Estado. Él habla de anarcocapitalismo, y le aparece ahí una chica, ¿no? Que realmente no sabe absolutamente nada, pero por lo menos tiene un poco de sentido común que le falta a este sujeto, ¿no? A la cual él, por supuesto, la satura de agravio, de insulto, porque toda persona tiene esa característica de que toda persona que se pone a discutir con él es un ignorante y un imbécil, más o menos así es la cosa, ¿no? O sea, él se pone en una actitud soberbia. Ya se lo he visto hacer varias veces y hasta lo han criticado personas de su misma línea. Hoy escuchaba el programa de este periodista Longobardi que lo criticaba justamente por eso, por decir que es un tipo ahí totalmente intolerante, despectivo, ¿no? O sea, realmente es un papel lamentable. Pero le aparece esta chica que es una vedette, que evidentemente de economía no tiene absolutamente nada, y le hace unos razonamientos mucho más sensatos, porque al fin y al cabo, si ha habido un Estado que ha robado, no quiere decir que tenemos que prescindir del Estado. Es como si hubiera un médico, si hubiéramos tenido un médico que aplicó mal la medicina, no vamos por eso a prescindir de la medicina, ¿no? Así tiene que ser la cosa. Él llega a decir, pero justamente la solución que da es lo opuesto de lo que tiene que ser. Porque él dice, tiene que desaparecer el Banco Central. No, al revés. Tiene que haber un Banco Central que intervenga como corresponde en la economía del país, en la moneda, en el control de la moneda. Porque no puede ser nunca que un Estado como el argentino dependa de una divisa extranjera. Esto pasa solo acá, exclusivamente. ¿Por qué pasa? Porque hay estados permisivos. O sea, solamente en la Argentina la gente que le sobra un peso va corriendo a comprar dólares. Esto pasa solo en la Argentina. ¿Y por qué pasa eso? Porque se permite hacer eso. Porque sería lo mismo que hubiera un vicio en las personas de consumir droga, y entonces uno dijera, bueno, sí, como no se puede combatir, vamos a legalizarlo. No, el mal de la Argentina es el dólar. Es que el ciudadano argentino no tiene confianza en su propia divisa. ¿Y cómo logramos que confíe en su propia divisa? Prohibiendo el tráfico de moneda. O sea, permitiendo solamente que el dólar sea comprado o vendido por un organismo como el Banco Central. Así tiene que ser la cosa. O sea, cuando ingresa una divisa al país, el organismo oficial es el que se la compra y la vende, exclusivamente, y de acuerdo a las necesidades. No puede ser que una persona compre dólares para ahorrar. Eso es lo que no puede ser.
Sí, sí. O sea, en todo caso, comprar dólares si hay que hacer una compra en el exterior, si hay que hacer un intercambio de mercancías, que yo hasta diría que ni siquiera eso, habría que hacer permutas de bienes. O sea, evitar totalmente endeudar un país. Había un economista que decía muy bien que es preferible vender, comprar más caro pero no endeudarse. Es preferible eso, porque lo peor que puede haber es la deuda. Y este país está endeudado hasta la coronilla. De lo que no hablan estos sujetos es del problema de la deuda externa. Ese es el problema principal que tiene la Argentina. Y este señor Macri, ¿qué ha hecho? Ha incrementado la deuda. Todos los gobiernos que hay incrementan la deuda, porque viene desde la época de Rivadavia. Endeudarse genera, digamos así, estatus en un país, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser exactamente al revés, prescindir totalmente de los banqueros, prescindir de la banca, ¿no? Así que bueno, yo quiero felicitar a esta chica aún en su ignorancia y en su desconocimiento, lo puso a este tipo en el lugar que le correspondía, de un imbécil, porque otra palabra no se puede decir de esta persona. La manera como la trató, de ignorante, de ladrona. Fíjense lo que llegaba a decir este hombre, porque realmente uno quedaba boquiabierto cuando escuchaba eso. Dice, sí, no puede ser, dice, que nos saquen dinero para hacer caridad. Dice, la caridad la tiene que hacer cada uno por su cuenta. Ah, sí, fíjense, ¿qué caridad va a ser? Claro, ¿qué entendemos por caridad? Hospitales, salud pública, educación, eso sería la caridad, jubilaciones. El capitalista, el que gana fortunas, ¿va a hacer caridad? O sea, ¿va a donar de lo que saca voluntariamente? Cuando se desviven por mandar la plata afuera. ¿Acaso están mandando la plata afuera para acumular dinero y hacer caridad? Es para ellos. Porque justamente una de las características del régimen moderno capitalista es el consumo hasta el infinito. En otras épocas las sociedades eran frugales, consumían poco, ¿no? Acá la única revolución posible es la revolución basada en la frugalidad, en que la persona sea educada en no consumir tanto. Por eso siempre insistimos tanto, la gran meta argentina tiene que ser lo opuesto a lo que decían Alberti y Sarmiento. Muchos monjes necesita el país y pocos ingenieros. O sea, tenemos que llenar el país de conventos, de monasterios, porque entonces de esa manera estamos mostrando que hay personas que son capaces de vivir con poco o con nada. O sea, personas que están dispuestas a prescindir de los bienes materiales. Entonces eso se expande como un modelo para el resto. ¿Dónde se ha visto que cuando se quiere juzgar si un gobierno es bueno o malo, se aumentó la productividad? No, tiene que ser al revés. Un gobierno bueno es aquel que ha disminuido la productividad, porque quiere decir que ha generado una población de personas que son capaces de vivir con menos, que no necesitan de tantos objetos materiales para satisfacer su existencia. O sea, gente que vive con poco. O sea, sería bueno que existiera eso. Bueno, yo sé que en Europa, algunos de estos, por ejemplo, a mí me ha resultado simpático escuchar a veces este movimiento 5 estrellas, que está con Salvini, pero parece ser que en cualquier momento explota ese movimiento. Yo sigo mucho la situación italiana, incluso por Orígenes, donde dicen algo parecido. Este Grillo tiene algunas cosas, no todo, ¿no? Pero tiene algunas salidas simpáticas, porque claro, uno no está en contra de todo, y por ahí sale algo bueno, aún en fuerzas que no son exactamente lo que uno plantea. Decía eso justamente, lo bueno de un gobierno no es que aumente la productividad, sino que disminuya las necesidades materiales a las personas, o sea, que genere una sociedad de personas frugales, austeras, ¿no? O sea, austeridad, eso es lo que hay que generar. La gran meta de un gobierno, de un movimiento político alternativo,